La jaula de la melancolía de Roger Bartra es una reflexión crítica y ya clásica sobre la cultura mexicana contemporánea. Se han elegido los lugares más comunes del carácter del mexicano. Se trata de un manojo de estereotipos codificados por la intelectualidad, pero cuyas huellas se reproducen en la sociedad provocando el espejismo de una cultura popular de masas. Se llega a la conclusión de que el carácter del mexicano es una entelequia artificial, solo si tiene una existencia literaria y mitológica. El simulacro. Julio Cortázar fue un día directamente a visitar a los axolotes. Uno de ellos lo miraba fijamente con sus ojos dorados. Julio lo reconoció de inmediato, sin duda era Alfonso Reyes, y en efecto el axolote le dijo, parafraseando a un escritor español: y decidí convertirme en axolote porque axolote se escribe con X. Y en ese momento, cuando Cortázar se percató de que el animal tenía una X marcada en su amplia frente. El Edén subvertido. Me pareció interesante la parte que habla del paraíso perdido, de cómo queremos regresar al orden original. En México se busca recrear la historia, en especial la agraria, porque a pesar de avanzar tecnológicamente y urbanizar todo el país, trae consigo sentimientos de culpa por haber destruido lo natural. Se habla del Edén subvertido como una arqueotopía, o sea, la imaginación, un lugar antiguo donde nos sentíamos felices y que ahora se convierte en una felicidad aplastada. Progénesis. La progénesis aparece como un fenómeno verdaderamente demoníaco. Es la posibilidad que tiene la infancia de evitar la vejez. Dos larvas, dos niños, hacen el amor y se reproducen. Sus descendientes nacen con la misma capacidad de reproducirse antes de llegar a la madurez. Surge así una nueva especie. El ejemplo más citado de la neotenía es nada menos que el axolote, que es la larva acuática de una salamandra. El luto primordial. Menciona que los mexicanos indígenas son seres melancólicos, con los cuales es imposible relacionarse materialmente. Sin embargo, son la razón del ser del actual mexicano. El estereotipo del mexicano es ser melancólico, que es el elemento principal del carácter. Otra vez queriendo regresar al Edén subvertido, a lo que nunca más volverá, el mexicano vive extrañando y añorando recuperar lo que perdió. Y a pesar de saber que el pasado ya no regresa, vive y seguirá viviendo con la melancolía de saber que lo que un día fue, ya no será jamás. Anfibiologías. La resistencia de los axolotes a metamorfosearse en salamandras los obliga a una maravillosa revolución, a reproducir infinitamente su larvario primitivismo. De esta forma se produce una súbita transición y se crea una especie completamente nueva. Si esta especie se produce a una edad muy temprana, nace el axolote, que es la juventud acuática del animal de fuego, la salamandra. La muerte fácil. Para el hombre primitivo, dice la leyenda, el tiempo no tiene sentido. Para el hombre civilizado, en cambio, es la muerte la que no tiene sentido. El campesino de los viejos tiempos moría saciado de vivir y satisfecho, pues la vida ya le había ofrecido todo y ya no quedaba ningún enigma que quisiera descifrar. En cambio, el hombre civilizado no se satisface de vivir y sabe que nunca habrá podido captar más que una porción mínima de lo que la vida del espíritu alumbra continuamente. Xolotl, el que no quería morir. Xolotl es un numen ligado a la muerte y a las transformaciones. Transformación en diversas formas extrañas al huir de la muerte, para encontrarla como axolote en el agua. Hay un elemento como en todo esto, una constante lucha contra la muerte, un permanente huir de ella, y esto se hace mediante transformaciones que en términos filosóficos se le llamaría trascendencia. El héroe agachado. El mexicano padece un complejo de inferioridad, por lo que huye de la realidad y busca refugio en la ficción. Octavio Paz profundizó y mencionó que en el fondo del sentimiento de inferioridad nace la soledad. De allí el mexicano se protege de la realidad con múltiples máscaras. El axolotófago. De los axolotófagos no se sabe si son axolotes que comen loto o bien humanos que se alimentan exclusivamente de axolotes. Se sabe sí que son amigos de los cronopios que han construido una utopía y que han olvidado todas las patrias menos la de su infancia. Génesis. Nos dice que la metamorfosis es provocada por la actividad cerebral. Su desarrollo somático lo define el mismo axolote. En el caso del hombre, que ocupa un tercio de su vida
en crecer, se piensa que fue la mayor forma de apaciguar su violencia y domesticarla, cosa que se me hizo muy interesante y digno de recapacitar en un aspecto filosófico y quién sabe, tal vez en uno médico en algún momento. Hacia la metamorfosis. Nos habla de lo que significó el movimiento de la Revolución Mexicana, en la cual todos los indios lucharon por la pertenencia de sus tierras. ¿Cómo olvidar aquel famoso lema de Emiliano Zapata? La tierra es de quien la trabaja. Desgraciadamente, este movimiento se vio influenciado por diversos intereses y no pudo concretarse el fin con el que se inició. Una revolución privada. Hay dos Méxicos, uno es rural, bárbaro, indígena y atrasado, y el otro es moderno, urbano, industrial y mestizo. El relajo es una revolución que niega a las masas, ya que libera al hombre de sus elecciones, lo cual provoca la autodestrucción y la negación de sí mismo. Y a quienes no siguen al proletariado, es un relajo, son llamados apretados, ya que representan los valores que son apreciados por la clase dominante, es decir, la dignidad, finura, corteza, reserva. Otra vez se refleja la discriminación en este aspecto y en otros muchos más, ya que como dice el mexicano, si no estás conmigo, estás en mi contra. Fuga. El romanticismo creyó encontrar la solución a la tragedia del hombre moderno. ¿Cómo transformar una realidad opaca, opresiva y prosaica en una subjetividad amorosa, espiritual y poética? La respuesta, como la vio Novalis en el idealismo mágico, el poder mágico y maravilloso del espíritu humano, gracias al deseo, puede transformar al universo. La chingada. Roger, al decir que la imagen ideal de la mujer que el macho mexicano desea, es en la cual dicha mujer debe fornicar con desfreno gozoso y al mismo tiempo ser virginal y consoladora. Esto no solo aplica en el hecho de la relación que se tiene con la pareja, sino, como lo he ido mencionando, esta ambivalencia que caracteriza al mexicano está en todo lo que realiza. Conclusión. La jaula de la melancolía es un libro en el que el autor reflexiona y hace una crítica sobre la cultura mexicana tradicional. Bartra llega a la conclusión que a través del análisis sobre el carácter nacional mexicano y que este es una invención, una creación ficticia que han elaborado los pensadores, las clases dominantes y diversos grupos de poder interesados en explotar dicha idea. Al hacer dicho análisis, Bartra invita a explorar los restos de los mitos mexicanos, los cuales compara con el axolote, anfibio que no es ni terrestre ni totalmente acuático, del mismo modo que el mexicano tampoco es ni totalmente moderno ni totalmente primitivo.